Muy buenas tardes, tengan ustedes. La única carpeta que vamos a utilizar ahí de su pequeño archivo que les compartieron es la carpeta de Antropología Bíblica, Misterio de Salvación. Hoy vamos a decir varias cositas así pesaditas, muy buenas. Ya explicamos lo del misterio como plan, proyecto, voluntad de Dios. Y todo este misterio, pues, desde la creación, caída, promesa, alianza, y en el Nuevo Testamento, encarnación, redención, santificación, con su peculiar conclusión, la glorificación. Decíamos, entrar desde las primeras páginas de la Biblia, esto es, en los 11 capítulos. Y un primer aspecto es del capítulo 1, versículo 1, que dice así: Bereshit, aquí esto verdecito, Bereshit baraj Elohim hetha samayim vegetares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dos expresiones nos importan. La primera de ellas es baraj, crear, que tiene tres connotaciones semánticas, que es el dar el ser, mantener el ser y finalizar el ser. Hablar de finalizar, darle finalidad. No hay nada de lo que exista que no tenga fin. Eso. Y precisamente porque la criatura recibe de Dios el ser, es mantenida en Dios y finalizada en Dios, la criatura tiene como condición original, como algo peculiar, depender plena y totalmente de Dios. El otro término es Elohim. En las dos primeras expresiones, Aleph, la E ultra breve y Lamet, el significa Dios en cuanto tal, pero dice el Elohim, se trata de un plural majestatis, literalmente sería dioses, pero no se traduce como dioses, sino más bien como divinidad. Es un plural majestatis para indicar algo muy especial, que Dios todo lo sabe, todo lo tiene y todo lo puede. Porque Dios lo sabe, lo tiene y lo puede todo. De ahí surge el meditar en la condición original de Dios. Si la condición original de la criatura era depender plena y totalmente de Dios, porque de Dios recibe el ser, el mantenido y finalizado, Dios a su vez, podemos decir que su condición original es totalmente independiente, no le debe a nada ni a nadie su existencia. Podríamos decir, el que subsiste por sí mismo, el absolutamente independiente. Esto es lo que hace la diferencia de la concepción de Dios en el nivel teológico bíblico a una concepción de Dios a nivel filosófico. Esa es la gran diferencia. Así que si les preguntan cuál es la definición de Dios en la Biblia, este sería aquel que lo sabe, lo tiene y lo puede todo, y porque lo sabe y lo tiene y lo puede todo, no necesita de nada ni de nadie para existir, el totalmente independiente. Esto es muy interesante. Ya la otra expresión, Het Hasamajin Wehet Ares, los cielos y la tierra, no existe una expresión en hebreo para decir creó todo, sino se usa el binomio cielo y tierra para indicar totalidad sin excepción. Es decir, Dios ha hecho todo sin excepción. Eso es nada más las dos palabritas del primer versículo. En el versículo 2 encontramos una expresión interesante también, Weh Ruach, y el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, como el respiro de Dios, en su significado más propio, aliento, hálito, soplo. En la mentalidad hebrea el respiro es
signo y portador de la vida divina. La potencia vivificadora de Dios, la fuerza ilimitada, la fuerza infinita de Dios, el poder divino, todo eso evoca el Espíritu Santo. Nuestro gran teólogo Karl Rahner lo llamará el constitutivo ontológico existencial, es decir, por esta fuerza divina, todo cuanto existe tiene su razón de ser. Ahí lo explica muy bien Karl Rahner. Así que es el segundo versículo, que es el Ruach. Tercer versículo y siguientes, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 27, etcétera, etcétera, aparece esta expresión, Guayomer Elohim, Guayomer y dijo Dios. No existe ninguna obra de la creación que no tenga contemplado eso. El decir de Dios. El decir de Dios es creador. Hace todas las cosas. Dios hace todo sin esfuerzo con su solo acto de voluntad. La palabra para los hebreos en el pensamiento hebreo revela la expresión de la voluntad. Mediante la palabra creadora, todo comienza a existir. Dios expresa la propia voluntad y su acción creadora mediante la palabra. Ahí está. Cuando uno dice algo, ¿qué es lo que dice? Pues palabra. Por eso cuando uno hace en el hincapié el decir de Dios, no es otra cosa que comunicar, hacerse presente mediante su palabra. Y aquí viene lo importante. Todo ha sido creado por la palabra y Cristo es esa palabra creadora. Hay libros, tesis muy amplias en donde se dice Cristo ya está presente desde la creación. Así que Cristo no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento ya al origen de todo. Ahí está ya presente como palabra creadora. Nada existe sin esta palabra. Así tenemos ya en los 3 primeros versículos del Génesis los vestigios, el umbral de la revelación de la Santísima Trinidad. ¿Cuál? Está ante todo el Padre mediante el cual todo comienza a existir. Él es el que da el ser, lo mantiene y lo finaliza. El Padre está presente ahí. Está el Hijo como palabra mediante la cual todo empieza a existir. Y está el Espíritu Santo como esa fuerza, poder ilimitado de Dios, mediante el cual participa la perfección en todo. Por la palabra dada con fuerza, todo ha sido creado. Si ustedes se fijan, subrayé palabra dada y fuerza. Palabra hace referencia al Hijo, a Jesucristo. Dada hace referencia al Padre y fuerza hace referencia al Espíritu Santo. Hay muchos textos que nos contemplan esto mismo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esa expresión panta, se me olvidó poner el griego ahí, pero ni modo. Todas las cosas en el cielo, en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Y él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Y tiene varias citas ahí. Ahí está otra expresión, ¿verdad? En esa expresión dice, Guayomer Elohim Yehikehor. Y dijo Dios, haya, Yehihor, haya luz. La luz es una simple criatura. En las mitologías griegas y demás, la luz aparece como algo divino, ¿no? Simple y sencillamente es una criatura, pero una criatura especial
porque tiene la función de dar testimonio del mismo orden y bondad que Dios da a la creación entera. Contemplando este pasaje, San Agustín va a afirmar: la creación es un libro abierto que me habla de Dios. Qué bonito. La creación, un libro abierto que me habla de Dios. Y vio Dios, bueno, me voy a ahorrar todo eso. Cuando digo quiere decir que hay un contenido teológico. Y vio Dios que la luz estaba bien. Ese top de aquí, top, que todo era bueno, top, lo bueno. Ver ahí en su voluntad, etcétera. Recuerden, no existe ninguna obra de Dios que no tenga Guayomer Elohim. Y dijo Dios, haya un firmamento. Y dijo Dios, acumúlense las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Y dijo Dios, haya luceros. Y dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes. El nefesh es viviente, ¿verdad? Y que produzca la tierra animales vivientes. Y aquí es interesante esto. Guayomer Elohim, Nahayet Adam. El famoso Adam, ser humano, el Adam, es un plural singular. Me van a decir, oh padrecito, o es plural o es singular. Ambas cosas. ¿Y por qué? Aquí viene. La cumbre de toda la creación, lo más bello, lo máximo de toda la creación es el ser humano. Aquello que le hace ser imagen y semejanza del Creador, precisamente vamos a ver, estudiar, es el don de la libertad. Es por la libertad mediante la cual el ser humano podrá expresar su condición espiritual. Es por la libertad que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Aquí es necesario recordar que el acto creador de Dios no solo comprende un momento de la existencia, sino que abarca toda la historia, ya que Dios es el fundamento de toda perfección y armonía. Ahí tenemos eso mismo en el Baraj y Elohim, fundamento y principio de toda santidad. Recuerden, el mundo no ha sido creado en 7 días como los fundamentalistas que dicen, aquellos que interpretan literalmente la Sagrada Escritura. ¿Es que el mundo se hizo en 7 días? No, ciertamente que no. Todo ha sido hecho en un estado en el que se goza de una perfección, no ha sido hecho de que se goza de toda una perfección total. Dicha perfección que solo está en germen, sigue en crecimiento, en vías de un estado de total desarrollo. Dios sigue creando y pide al ser humano seguir creciendo en esto. Dios ha creado al ser humano no con todas las facultades 100% desarrolladas. Esto es prácticamente desde la perspectiva nueva, dinámica. Dios ha creado no con todas sus facultades el 100% las cosas, sino que ha entregado la libertad como algo que hay que terminar de construir. Aquí está este dibujito, la libertad en construcción, como algo que hay que terminar de cultivar. Aquí tienen. Dios en su infinita providencia nos ha dado la capacidad de este regalo de cultivar nuestra libertad. Si yo le dijera a alguno de ustedes, allá nosotros en Puebla tenemos la casa de prenoviciado, cerca de Tlaxcala, hay un pueblito ahí, y tenemos en esa casa pues unos eucaliptos de 40 a 50 metros, y uno dice, órale,
los ve y están gigantes, bonitos, y sopla el viento ahí en el bosque de Villestella, preciosísimo. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijese, oye, de ahí de Puebla, de Villestella, te regalo un eucalipto para que veas el más grandote de 50 metros? Ándale, ve y tráetelo. Claro que si alguien va y ve eso, ¿qué va a decir? Che, padecito, ¿cómo voy? Ya apareció el argentino. Bueno, ¿cómo voy a cargar este árbol así grandote y llevármelo? Pues no, no se vale, ¿verdad que no? Pero Dios, en su múltiple sabiduría y providencia, ha dado este don en semilla. Y es así que nos da el don de la libertad en semilla, en germen, para que podamos nosotros seguir cultivando, construyendo. Muy bien. Es necesario ver que el don de la libertad como algo que todavía está en proceso de llegar a ser algo y que hay que acabar de construir. En nosotros, ahí tienen el muñequito que va con los tubos, nos hace falta la comunicación, la cimentación, que marche todo bien, quitar y poner lo que hace falta, cimentar, etcétera, etcétera. La libertad en construcción. En eso consiste el proyecto de Dios. Damas y caballeros, hermanas, hermanos, el proyecto de Dios, el plan salvífico de Dios consiste en llevar a término la construcción de la libertad. Eso así, sin más y sin menos. El proyecto de Dios consiste en llevar a término la construcción de la libertad. Ese es el plan de salvación. ¿Cómo? ¿Qué instrucciones o indicaciones hay que seguir? ¿Existe un plano arquitectónico estructural desde el cual se lleve a cabo dicha construcción? La respuesta es sencilla y difícil y compleja a la vez. El plan o el proyecto es Cristo. Él es nuestro plan. Es Él el molde o el ejemplo sobre el cual debemos construir. Esa casita que se está aquí construyendo, la madera, primer piso, las ventanas, la puerta, el techo, etcétera. Todo eso es nuestra vida. La vida que le estamos construyendo. Pero, ¿cómo debemos de construir o bajo qué modelo tenemos que construir nuestra vida? Cristo. La Biblia nos enseña precisamente que Él es el cimiento de nuestra vida. En Él tenemos que configurar y realizar todas las líneas claves para llevar a término nuestra libertad. Nosotros los arquitectos en ese sentido, el molde de Jesucristo y la obra que estamos construyendo sobre nuestra propia vida. Muy bien, pero hay un pequeño detallito. No siempre se siguen las palabras o las indicaciones dadas, viviendo así, no de acuerdo al proyecto divino. Aquí tienen el ser humano y dos personajes misteriosos, uno a la derecha de la persona y el otro a la izquierda. Cuando se dice, oye, tu hermano te ofendió, y el que está a la derecha del ser humano, el angelito, le dice, debes perdonarlo, debes saber reconciliarte con él. Todos nos equivocamos, ahí está todo un plan. Y en cambio este personaje no, pártele todo lo que tiene de cara, desquítate,
véngate, que sí, que no. Ahora bien, el ser humano sigue sus propios planes, relativiza y hace a un lado e inclusive elimina de su propia vida el plan original de Dios. Ahí tienen en nuestras familias cuando eliminamos las indicaciones de Dios, debes de saber perdonar y cuando no lo hacemos, aparece en nuestra familia un resto de problemas. Parece que es una cantina, ¿verdad? Donde entran y salen. Madres. Bueno, ahí está. Perdón, ¿eh? Esta realidad, no de las madres que entran y salen, sino la realidad del mal es lo que nosotros llamamos o el problema del pecado original. Esto es muy interesante, lo del pecado original. Cómo se concebía antes y cómo se concibe ahora. Incluso todavía ahora hay algunos que no asumen eso. Bien. El problema sobre el pecado original, lamentablemente, se ha interpretado de manera estática, literal, dentro de un cuadro fundamentalista, entendido al pie de la letra, ubicándolo solo en la fase de la desobediencia de Adán y Eva. Niñas, niños, le dicen en la catequesis, vamos a hablar del pecado original. ¿Ya saben de qué vamos a hablar? Sí, de Adán y Eva que se comieron la manzanita, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente es así. La fase de la desobediencia de Adán y Eva. Pero en la actualidad, gracias a la aplicación de métodos exegéticos modernos, el problema sobre el pecado original se ha enfocado desde una perspectiva dinámica y dentro de un proceso con varias fases en su realización y interpretando el pecado original no en una fase, sino en 5 fases. Eso me lo aprendí de Niccolò Loss, un sacerdote italiano que daba clases allá en Francia y demás. 5 fases. Vamos a ver cada una de ellas. En la primera etapa, esta primera etapa del pecado original, Wihechitem Keheloim, esa expresión nada más, para que no nos perdamos ahí. Es el Wihechitem y seréis, ¿el qué? ¿Cómo? Elohim. Ahí la computadora se tragó la vocal breve, pero ya ustedes se la ponen. En la primera fase del pecado original. Aquí es el pretender ser como Dios, que corresponde a la esencia del pecado original en su primer aspecto. Recuerden las 2 expresiones del inicio, Baraj y Elohim. Baraj, ¿qué es el Baraj? Dar el ser, mantener el ser, darle finalidad. Y porque Dios mantiene, conserva y da finalidad a la criatura, hace que esa tenga como originalidad depender plena y totalmente de Dios. Eso. La originalidad del ser humano, de la criatura en sí, es depender plena y totalmente de Dios. Y el Elohim, aquel que lo sabe, lo tiene y lo puede todo, porque lo sabe, lo tiene y lo puede todo, no necesita de nada y de nadie. Damas y caballeros, la primera fase, el ser humano, ¿qué es lo que dice? Yo lo sé todo, lo tengo todo, lo puedo todo. No necesito de nada ni de nadie, ni de Dios. No necesito de Dios para existir. Ay, qué bruto mi hermano ese. No se da cuenta que está negando su originalidad,
La originalidad propia del ser humano es depender plena y totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da el ser, porque Dios lo mantiene en el ser, Dios lo finaliza, le da finalidad. ¿Cómo que no tienes que ver con Dios? Claro que sí. Y eso, no concebir este aspecto de la originalidad del ser humano que se pierde, pues ahí está la primera fase. El ser humano pretende ser como Dios. Aquel que lo sabe, lo tiene y lo puede todo. Y por tanto, que no necesita nada ni de nadie para existir, que no necesita de Dios. Wow. Todo eso está expresado en la expresión Wihejitem Keheloim. Segunda fase, ¿cuántas fases les dije que eran? Eso, 5, la segunda fase. No se desesperen. Ahí Elenita vaya despertando, está durmiendo, si ya veo los cabezazos, no vaya a descalabrar a alguien ahí cerquita de usted. Bueno, la segunda fase me ahorro ya las letritas, nada más me quedo con el famoso Caín contra Abel, lo mató. Salió Caín de la faz de Yahvé. Esa es la segunda parte, la segunda fase. Acuérdense que Caín es aquí el agricultor. Ay, muévete, cursor. Ya. Este es Caín, agricultor, que cultiva plantitas, semillas y demás. Y en cambio, Abel es el pastorcito. Y en una ocasión, bueno, vamos a ofrecerle algo a Dios. Caín, y saber qué fruta es esta manzana. No, esta manzana está bien buena. Esta es para mí. Uy, esa pesta podrida. Esa para Dios. El dar ya lo que sobra, lo podrido y demás, es lo que Caín hace. Y entonces entra Abel, que de todo su rebaño escoge lo mejor. Ese borreguito no, porque está cojeando, tiene lastimada una patita, no, ese no, este que está chiquito, bonito, que prometedor, ese lo voy a sacrificar a Dios. Eso, ofrecer lo mejor a Dios. Cuando esto no se ofrece así, empieza en nosotros un desequilibrio que causa egoísmo. El matar. Caín, que mata a Abel. Por envidia, el orgullo, el enojo, lo que sea. Maldito cabón, te voy a matar. No son mis palabras, son las palabras de Caín. Y lo mata. Aquí podemos decir que hay un progreso en el mal. La primera fase es pretender ser como Dios, pero la segunda fase es actuar como Dios. Se nota en ello este progreso del mal. Es obvio que el pecado de Caín es mucho más grave que el de Adán, en cuanto que de la intención pretender ser como Dios se pasa al hecho en la que solo Dios puede dar la vida o quitarla. Caín está actuando como Dios en cuanto que quita la vida. Solo a Dios está reservada la vida. Y cuando quita la vida a su hermano Abel, está actuando. Por eso hay un progreso en el mal. Tercera fase del pecado original. Ahí está. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Lamec. Natahar, ahí está el hebreo. Natahar es un concebir, pero que tiene continuidad, o sea, sigue creciendo el mal. Esta tercera fase la podemos llamar justificar, actuar como Dios. El usurpar, el robar la justicia y el poder de Dios, justificando el poder y actuar como Dios. Lamec, que se siente
herido con un muchacho que le golpeó y le cortó tantito el brazo y dice, no, yo tengo todo el derecho de disponer de él. Y entonces cree justo, cree que él tiene el poder de matar y mata. Lamec dijo, he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. El justificar, actuar como Dios. Cuarta fase, ya nos vamos acercando al final, o sea, la quinta. Cuarta fase, aquí viene, yo traeré diluvio, inundar con agua. No existe la palabra diluvio en hebreo, pero sí existe inundar con agua. Se trata precisamente cuando el pueblo ya no respetó las indicaciones de consigue tu pareja que sea creyente en el verdadero Dios. No, se fueron con otras creencias y se desplazaba a Dios. Oye, tu Dios es más bueno que el mío. Vamos a poner a mi Dios a un lado y me quedo con el tuyo. Se desplaza a Dios. Claro, esto simbólicamente está simbolizado con el desastre del diluvio, inundar. Ya les decía ayer que no hay que tomarla al pie de la letra. Padre, es que yo fui a una excursión y sí encontré en el Everest rastros de esa barca, la barca de Noé. No, 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 puro cuento, porque es midrash esto. Narraciones simbólicas que revelan profundas verdades de fe. Es el famoso pecado de la idolatría. Poner otros intereses arriba del interés único que debe de existir, el interés de Dios. Y última fase, la quinta fase. Vamos a fabricar ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra. Aquí la Biblia original no dice en lugar. Aquí está la expresión lahem. Esta expresión en hebreo, lahem, no es en lugar de, es eliminando piedra. Aquí está heaven, la piedra. Eliminar la piedra. Ese sería literalmente eliminar la piedra. Y ustedes dicen, pues, ¿qué? ¿Esto qué? Dice mucho, 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 mucho. El eliminar aquí, esta fase se puede llamar eliminar a Dios. El pecado de quitar a Dios como cimiento de la propia vida, dejando de ser lo que uno es como criatura. Que empieza cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué? No te metas en mi vida, déjame ser. Yo soy el dueño de mi vida. Yo hago y deshago conforme lo que se me pega la gana. Imagínense ahí, le decimos a Dios eso. Ay, trae consecuencias. Esto está representado en el hecho de eliminar la piedra usando ladrillos. La piedra en la mentalidad bíblica viene identificada como fundamento divino, en donde toda realidad cimenta su existencia. Hay fábrica de ladrillos, no hay fábrica de piedras. Y con eso damos a entender ladrillos, obra del ser humano. A mí me ha tocado también acá en Guadalajara, cuando íbamos al oratorio ahí, X oratorio, íbamos a la ladrillera. Mi padre, estamos haciendo, cosiendo ladrillos. Ándale, véngase, que remánguense súbase el pantalón y vamos a saltar sobre el lodo. Y andaba uno brinco y brinco, se amasa el lodo, se pone en el horno y ladrillos. No hay fábrica de piedras. Y en la mentalidad bíblica eso dice mucho. La piedra viene como don dado de Dios. Ladrillo, don, fruto del hombre. Y cuando dice en el texto, vamos a hacer una torre fregonaza. Ay, no iba a decir palabras, perdón. Íbamos a hacer una torre
Iba a sacar la otra palabra, pero una torre bonita, espléndida, maravillosa, extraordinaria, pero solo con nuestras fuerzas. No necesitamos a Dios para ser grande. No necesitamos a Dios para construir lo que queremos. Y entonces se desplaza a Dios, se elimina la piedra y se utiliza ladrillo. La consecuencia es terrible. En esta simbología viene la confusión de lenguas. La Biblia no quiere enseñar cómo nace un dialecto u otro, cómo nace el mije. Bueno, no nos quiere enseñar eso la Biblia. No nos quiere enseñar cómo nace el alemán, etcétera, etcétera. Ni el francés. Experto en francés es el maestro Fernando, ¿verdad que sí? Él en el examen estiraba muy bien su piquito y pronunciaba muy bien el merci. Bueno, ya no decimos más detalles. Y aquí el maestro dice que quería dar un beso. No, lejos de eso. No, no, no. Bien, la Biblia aquí, en este 11, Génesis 11, no quiere enseñar cómo nacen los idiomas. Lo que quiere enseñar es una verdad fundamental muy significativa. Cuando uno elimina a Dios de su propio corazón, está perdiendo su originalidad de ser persona, no entenderse. Oscar, sprechen Sie Deutsch, Oscar. Él dice, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. No me entiende, yo no le entiendo, etcétera, etcétera. No se entiende. El ser humano deja de ser persona para ser y comportarse como animal. Eso cuando no entendemos, cuando la mamá está desesperada y le dice a la hija, hija, ve por las tortillas. Y la hija está con su celular, que diga, con su celular, está ahí, hija, tortillas. Está, bueno, Silvina, las tortillas, ¿qué no entiendes o qué? ¿Tengo que hablar en chino, en ruso para que me entiendas o qué? Es cuando el ser humano no entiende. Se pierde la originalidad del ser humano. ¿Ven hasta dónde es esto? Interesantísimo, pero se va a poner más interesante. Ahora bien, hemos mencionado el Heaven, la piedra. La piedra que los constructores desecharon es en piedra angular que se ha convertido, ya lo dice así. Por eso así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo pongo como fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, fundamental. Quien tuviese fe en ella no quedará confundido. La piedra es fundamento divino, hace referencia al mismo Dios. Y Jesús ya en el Nuevo Testamento les dice, ¿no han leído ustedes las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto. Y es maravillosa a nuestros ojos. Bien. Pero hay la confesión explícita de uno de los apóstoles. Recuerden ustedes que Pedro y Pablo estaban entrando al templo y ahí está el pobre paralítico. Una limosnita para este pobre león. Una limonita para este pobre león. Pedro busca en su bolsillo o en su tasca, como llaman, derecho, izquierdo. Dice, nada de nada. No tengo, pero
lo que doy te lo entrego, lo que tengo te lo doy con amor. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu camilla y vete. Y ante los ojos de los que estaban ahí ocurre el gran milagro. Aquel paralítico que llevaba años y años y años pidiendo limosna a la entrada, pues tomó su camilla, se levantó todo contento y se fue. Claro, chisme, llegó al chisme a las autoridades, este mentiroso que engaña a los pobres, bla, 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 y lo llevan ante los jueces, los fariseos, saduceos, el Sanedrín, etc. Entonces, a ver, explica. Y dice así el texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo, viboritas y ancianos, ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron. Híjole, se atreve el Pedrito a decir, ustedes lo crucificaron. Qué valor, ¿eh? Por su nombre y no por ningún otro, se presenta aquí sano delante de ustedes. La parte importante. Él es la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesucristo es la piedra que ustedes los constructores han despreciado, que se ha convertido en piedra angular. Hay muchas citas. Uno de los ejercicios que nuestro maestro de Biblia hacía, a ver, descubran cuántas veces aparece esa piedra en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento y en los apóstoles. Hay muchas referencias y aplicadas. Vamos a resumir, vean. El pecado original a la luz del Génesis 1:11 tiene 5 fases. Primero, pretender ser como Dios, Adán y Eva. Segundo, actuar como Dios con Caín y Abel. Tercera fase, justificar actuar como Dios con Lamec. Yo tengo todo el derecho y el deber de poder matarlo. Cuarta fase, desplazar a Dios, el diluvio. La quinta y esencial fase, eliminar a Dios con Babel. Ahí está, el quitar la piedra fundamental. Vuelvo a repetir, no hay que olvidar o no hay que perder de vista el hecho de que los primeros 11 capítulos del Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, están escritos en un género literario llamado Midrash. Es decir, son narraciones simbólicas que no hablan tanto de hechos históricos del pasado. ¿Así ocurrió? No, sino más bien revelan profundas verdades de fe que simbolizan acontecimientos del futuro. Estas son las conclusiones de especialistas, no son mías estas conclusiones, son conclusiones de especialistas, de teólogos, Sagrada Escritura. Ahí en letra chiquita para las y los que estén cerquita del monitor, ahí pueden ver este gran autor, Hans-Urs von Balthasar, en alemán. Was dürfen wir hoffen? Es el was dürfen wir hoffen, ¿qué es? Was, ¿qué? Dürfen, está permitido a nosotros, el wir, nosotros, hoffen, esperar. ¿Qué está permitido para nosotros esperar? Y él en ese extraordinario libro habla de esto.
Precisamente, género literario del Midrash, y teniendo en cuenta eso, ¿qué nos está permitido esperar, entender la historia de la salvación? Así, así, así. Uno que hace las introducciones a todos los libros, especialista, es Gerard Conrad, la creación nueva según la Génesis, la creación nueva según el Génesis, ¿verdad? Él también afirma eso del Midrash, de que no corresponde a hechos históricos pasados, sino hechos simbólicos que revelan un futuro. Qué interesante está eso. Ahora bien, la preguntita inocente. Si Génesis 1:11, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es solo un midrash de proyección, podemos entonces hacer la siguiente pregunta. Lo que está representado simbólicamente en este midrash, ¿tiene en otro tiempo, en otro lugar, realización histórica? Y aquí está la respuesta. Si es que hay un momento dentro de la historia en que de manera real, no simbólica, figurativa, metafórica, análoga, no, forma real, la humanidad haya eliminado de su existencia la palabra dada por Dios, el mismo Dios, como piedra angular que ha sido desechada, este momento es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, hermanas y hermanos, esto es una conclusión de especialistas, no se escandalicen. El pecado original tiene su realización histórica no en el origen cronológico, sino en el origen metafísico. Es decir, tiene su realización histórica en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que ocurre el pecado original. Lo demás, así como las fases, poco a poquito van representando lo máximo del actuar humano. ¿Cuál es lo máximo del actuar humano? Eliminar a Dios. Por eso el pecado original debe entenderse no en sentido cronológico, porque cuando decimos original al inicio del tiempo, no tanto es. Las expresiones nos llevan a original, lo que le es propio, lo que le es debido, lo que le corresponde. Ahí tienen ustedes alguna linda hermanita, Socorro, por ejemplo, que le dicen, a ver, Socorro, ya en una semana van a profesar las novicias, y usted que es superiora de las novicias, bueno, la maestra de novicias, yo soy la mera superiora, así que, maestra de novicias, termine de hacer el hábito. Y ahí está la hermanita contenta en su máquina. ¿Qué máquina de coser tienes? Singer. Ay, de las buenas, la Singer esa, ¿no? Está con su maquinita. Ya faltan 2 días. Y en esa maquinita trabaja. Pero ese día está una tormenta como las que caen aquí, con rayos y centellas y nublado, etc. Llega la superiora. Hermana Socorro, ya deje de trabajar, porque vea qué tormenta, un rayo, no sé qué pasaría, etc. No, hermanita, es que tengo que terminar. Y sigue la hermanita y de repente un relámpago cae ahí. Le sale humo hasta las orejas a la hermana. Ay, jole. Y por otra parte, pero no decimos, humo por todas partes. Y dice la hermana, híjole, en la maceta. Yo tengo que terminar esto. No, mañana tempranito voy. Y ya va la hermana, quita el motor como puede, llega con el técnico especialista y dice, señor técnico,
Este es el motorcito Singer de mi máquina de coser. Por favor, deme otra pieza Singer. Ay, hermana, qué bien. La felicito porque desarmó bien el motorcito. Le faltó quitar la otra parte, pero eso no importa. Es el motor Singer. Hermana, no tengo la pieza original. Tengo un similar en China, hacen muy bien el Singer y ya ven todo lo que se produce extra, no original, China, etcétera. Ahí si hay algún chinito por ahí, ya me dio en la torre, ¿verdad? No, no, es un decir, un refrán nada más, pero no me hagan caso. Así que tengo yo un similar, no tengo la pieza original. ¿Qué quiere decir con eso el técnico? No tengo la pieza que le corresponde. No tengo la pieza que le fue puesta desde el origen, la que le es debido, la que la constituye como máquina Singer. Porque no es el pedalito, no es el hilo, no es la aguja lo que le hace Singer. Es el motor Singer lo que le hace que la máquina sea Singer. Hermana, no tengo la pieza Singer original. Tengo una de repechaje. Ay, hermano, bueno, pues aunque sea tengo las novicias que revestir, bla, 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 etcétera. Queridos los que están escuchando, el pecado original nos habla precisamente de aquello que nos hace ser lo que somos, lo que se nos ha dado de constitutivo ontológico existencial, como va a decir Karl Rahner y otros grandes pensadores, aquello que hace que nosotros seamos lo que seamos, lo original. Y cuando desechamos lo original, viene el desastre. Ese es el pecado original. Ahora bien, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Lo hemos eliminado? Sí. Ahí estamos matando a Dios. Y vienen las famosas revelaciones. Vamos a ver el resumito. Ahora sí, el pecado original a la luz en clave cristológica. Pretender ser como Dios, Adán y Eva. Actuar como Dios, Caín y Abel. Justificar, actuar como Dios, Lamec. El desplazar a Dios, el diluvio. Y tan, 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 eliminar a Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Ay, pero no fuimos nosotros que nos los echamos, fueron los judíos esos, los víboras, esos se le echaron. Yo no tengo vela en el entierro. La humanidad que elimina a Dios. Y está ahí la representación. El pecado original no al inicio del tiempo, sino al centro de la historia. Eliminando a Cristo, eliminamos la esencia nuestra. Y todavía, como si fuera poco, la palabra dada por Dios como piedra angular y cimiento de nuestra vida ha sido eliminada. Ay, Diosito Santo, ya. Ha sido eliminada en la cruz. Es aquí donde se pierde históricamente la condición original. Es ahí en donde se representa sacramentalmente las consecuencias de eliminar a Dios como piedra y cimiento. Ahí está la figurita. En la cruz aparece un fenómeno que podemos llamar teoantropofania. Teo, Dios. Antropo, hombre. Fania, manifestación de Dios de lo que ocurre en el ser humano. Ahí está Jesucristo en la cruz, como diciéndonos, oigan, ¿saben lo que experimenta realmente la humanidad al eliminar lo divino en ustedes? Esto, agoniza, muere, ustedes mismos se están matando. Esas son las consecuencias de eliminar a Dios. La libertad inacabada, inmadura, limitada, mal ejercida tiene sus consecuencias. Pero
la historia no acaba aquí. Vamos a dejar posibilidad a alguna preguntita y demás. Perdonen el tiempo y las palabrotas y los ejemplitos que tal vez a alguno no le quedó bien. Ay, es que yo soy pelangocho. Sí, bueno, dicen que me justifico porque en el apostolado en el teologado iba yo a la cárcel. Madre mía, lo que aprende, tremendo. Bueno, damas y caballeros, las groserías en sí no son malas. Lo que es malo es el odio, la ira, el coraje, etcétera. Eso es lo malo, ¿verdad? Prohibido contar chistes, ¿verdad, Oscar? Ah, ¿no está prohibido contar chistecito? ¿Sí? Dicen que un señor en Veracruz, ay, si me está viendo la Mayra, ya me fastidió, pero en fin, o todas las que son veracruzanas, tenía un periquito, y como periquito, pues era de Puerto Alvarado, Veracruz, donde de 5 palabras, 5 son groserías. Ahí está el chico. Yo fui una vez a Puerto Alvarado, Veracruz, de pequeño, tenía 7 años, y nos llevaron ahí a la playa, y lo que me llamó la atención fue un cangrejo, pero grandote, grandote, y yo quería agarrarlo. Así está. Se oían las tenazas, tac, 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 y un señor con su sombrero. Oye, chico, no sea pendejo, que este cabrón te va a chingar. Mis santos oídos a 7 años, no encontraba yo. Y sí, iba el chiste, y listo, terminamos. Un señor que tenía un periquito de Puerto Alvarado, Veracruz, le dice, oye, mijo, me voy a cambiar a una ciudad donde cobran 20 centavos por grosería. Si te llevo a ti, me vas a dejar en la ruina. No manches, no sea cabrón, ya ve qué maldito es, hijo de la chingada. Bueno, ya ves, aquí ya me hubieran sacado hartalán. Y empezó a llorar el periquito, sus plumitas mojadas, etcétera. Ya conmovió al patrón y le dice, está bien, ya sube, pero ya estaba llena la mudanza. Bueno, ya está llena la mudanza. La jaula, cuélguenle en un alambrito. Ya la colgaron en el alambrito y el de la mudanza, como se le había hecho tarde, va hecho a la raya. Y llegan a la ciudad donde cobran 20 centavos por grosería. Se pasa el alto la mudanza y choca del impacto. Choca. Y se suelta el periquito a la jaula. Iba dando vuelta. Y para su suerte va cayendo exactamente a los pies del policía, los que cobran 20 centavos por grosería. Y el periquito, qué chingadazo. El policía, 20 centavos. Y este güey, 40 centavos. Mira, qué cabrón me saliste. 60 centavos. ¿Qué? ¿Me viste cara de pendejo o qué? 80 centavos. Llega el patroncito. ¿Qué pasa, periquito? Nada, dale el peso y que chingue su madre. Perdón. Ahora sí, preguntita, cerramos paréntesis. Jaimito, hay preguntas de parte de los compañeros que están conectados por Big Blue Button. La primera pregunta de María de los Ángeles dice lo siguiente: hoy día los padres tienen la costumbre o idea de que los niños no tienen ningún pecado original, por lo tanto no los quieren bautizar. ¿Cómo convencerlos, explicarles para que acepten esto y los bauticen? Por el nacimiento todos somos hijos de Dios, pero con el bautismo oficialmente aceptamos, nos declaramos, quiero ser y vivir como hijo de Dios, de ahí la preparación. Y la última, ¿qué Biblia se utilizó ¿Qué Biblia se utilizó para la citación de esta presentación? La Biblia hebrea. Si quiere, ahí yo tengo la Biblia hebrea, es la que cita uno. Ya si quiere traducciones, la mejor traducción de la Biblia original en sus 3 lenguas, que es decir, hebreo,
griego, arameo. La mejor traducción de ello es la top traducción Ecumenic Biblic. Después de esa, la Biblia de Jerusalén, en español. Gracias. ¿Alguna pregunta aquí? Perdón para los que son de Veracruz. Bueno, muchas gracias. Sigan en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, muy amables. Cuando el COVID ya toca nuestras puertas. Él es Miguel Pimienta Méndez y es director de un colegio que se llama Dedicado a María Auxiliadora en la ciudad de Oaxaca. Su esposa es María Luisa Ramírez, para tenerla presente en nuestra oración. Está intubada, él lleva semanas sin saber de ella, porque nomás la pudo ingresar al hospital para que la pudieran atender en terapia intensiva. Vamos a pedir de manera especial, pues, por ellos dos, por su salud, y los invitamos a unirnos. Y también por el fallecimiento de Silvia, una maestra de 29 años, y el maestro Federico Pimienta, maestro de 40 años, que estaban inscritos ya con nosotros en el ISCA para venir en el verano y fallecieron hace un par de semanas por COVID. Entonces los invitamos a unirnos como instituto, ahora que también el COVID ha tocado nuestras puertas. ¿Podemos rezar un Ave María por ellos? Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.